Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días a todos. Vamos viendo quiénes se van conectando. Ya se hizo un poquito tarde. No sé cómo está en la Ciudad de México, pero aquí está muy nublado, muy nublado. Creo que estaba anunciado. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Alicia, Diana, ¿cómo está? Pedro por ahí. Me los saludas a tus niños. Manuel, qué gusto saludarte. ¿Sí? Lupita, Dolores, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Georgette, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cuántos están? Maestra Patti Zambrano, ¿qué tal? Tora Mesa, ¿cómo están todos ese matrimonio? Qué gusto saludarlos. Hola Lulú, Marcela, ¿cómo está tu mami? Seguramente está cerca de ella. Linda, ¿sí? Buenos días a todos. Hola Perla, buenos días. Ya los escuché ahí en matrimonios con Gonzalo y Perla, qué gusto saludarlo. Chema, buenos días, ¿sí? Raquel Ramírez, Berta. Chema dice hi. Los jóvenes son todo un caso. Alejandra, buenos días. Hola Mini, ¿cómo estás, hija? Sí, buenos días a todos. Cassandra, qué gusto saludarte. Apo, ya ves. Hola, ¿cómo están? Araceli, ya no tengo que mandarlos a saludar allá a Pachuca, sino ya aquí en la ciudad. Gracias a Dios. Que estén siempre en la voluntad de Dios. Lo más importante es que Dios tiene buen control de nuestras vidas. ¿Sí? Gabriela Galvez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lulú, buenos días. ¿Qué tal, Luisito? Qué gusto saludarte. ¿Sí? Ya estos nuevos medios. Vamos a ver si volvemos a... Me invitaron a predicar en una iglesia y les dije, pues si no podemos hacerlo. No, dice, lo haces por Zoom. Entonces, la vez que lo intentamos por Zoom, nosotros tuvimos una situación ahí que se nos metieron algunas personas. Pero le voy a preguntar, hola Carito, le voy a preguntar bien a este pastor cómo lo está haciendo, porque él dice que lo hace a través de Zoom y no, yo imagino que no, nadie se le mete. Hay cosa de estudiarle un poquito ahí. ¿Qué tal, Mario? Mis hermanos, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, nos sigas transformando conforme a tu voluntad preciosa, Señor, a ese llamado divino, llamados a ser santos, como dice en Primera de Corintios, Señor, a esa iglesia que tú compraste con tu sangre preciosa, a la cual somos llamados a ser santos, Padre. Gracias te damos, Padre, porque esa es tu voluntad, buena, agradable y perfecta para nosotros. Te damos gracias, mi Dios omnipotente. En el precioso nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que todos tus hijos de palabra de vida, en este día seamos edificados por tu precioso Espíritu, a fin de que cada día estemos más arraigados y cimentados en amor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Carmelita y Alfredo, muy buenos días. Rolando, buenos días a todos. Qué gusto saludarlos, ¿sí? Bueno, hay un tema que siempre, más que un tema, hoy quiero hablar de la misericordia de Dios. Quiero hablar de esta parte donde me gustaría que abrieras tu Biblia, ¿sí? Abrieras tu Biblia en Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16, ¿sí? Hola Lore, ¿cómo estás? ¿Sí? En Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, no hay manera, no hay cosa más concluyente que este. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Y bueno, ¿qué es piedad? Es una palabra tan completa. Pero piedad es misericordia. O sea, podemos encerrarla. Katy, ¿cómo estás? Podemos encerrarla en esa palabra. Que piedad es misericordia. Y el misterio de la piedad, misterio de la misericordia de Dios, ¿sí? Y piedad es misericordia.
piedad es compasión, piedad es compasión, piedad es clemencia, ¿no? Clemencia es, por ejemplo, ¿qué significa la clemencia? Porque una palabra te lleva a otra, ¿no? Clemencia es la virtud que mitiga la dureza de la justicia, es decir, es perdonar, ¿sí? Eso es lo que nosotros dice la palabra de Dios, que tenemos que ser clementes, ¿no? Tenemos que quitar la dureza de corazones, perdonar, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver, mis hermanos, que grande es el misterio de Dios. Grande es su misericordia, grande es su compasión, grande es su clemencia, porque si piedad es misericordia, si piedad es compasión, si piedad es clemencia, entonces podemos encerrar que grande es el misterio de la misericordia de Dios, grande es el misterio de la compasión, grande es el misterio de la clemencia de Dios, ¿sí? Y aquí vemos, Jesucristo, nuestro Señor, es la misericordia de Dios por nosotros. Jesucristo es la misericordia de Dios por nosotros. Dice aquí, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, fíjate lo que dice aquí claramente. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Dios fue manifestado en carne, es decir, el Dios soberano, el Dios grande, maravilloso, omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Ese Dios se hizo hombre como tú y como yo. Aquí está ese misterio, dices, grande es su misericordia por nosotros, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de nosotros para venirnos a salvar. ¿Entiendes? O sea, Dios vino a salvarnos. Dios dice, bueno, Dios envió a su Hijo, pero Jesucristo es Dios. ¿Sí? Mira, vamos aquí al libro de Filipenses, que es el que nos habla. Dice en Filipenses 2:6, el Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él dijo, me quito mi deidad. Eso se llama misericordia, eso se llama compasión, eso se llama clemencia. Ese es grande ese misterio. Dios fue manifestado, hecho carne, como dice aquí en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Él es soberano, Él es Dios. Y dice en el 3:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No dijo, voy a ser como lo que soy. ¿Sí? Como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo de su deidad, y tomó forma de siervo, tomó forma de alguien que vino a servirnos a todos. ¿Sí? Se hizo siervo de nosotros. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre. Por eso muchas veces cuando estamos predicando tenemos que dejar muy claro si Jesucristo en ese momento estaba como hombre o como Dios. ¿Sí? Y cuántas veces hemos visto que hemos visto versículos. Hace poquito acabamos, hola Toño, qué gusto saludarte. ¿Sí? A toda la familia García, amén, les mando un saludo. Hemos visto versículos donde hemos estudiado la importancia. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la de mujer del flujo de sangre? Él estaba como hombre, porque él sintió salir poder de él. Si él es todo poder, no tiene que salir, es como decir, alguien tocó mi poder porque yo todo soy poder. No, él estaba como hombre y traía al Espíritu Santo, traía a Dios dentro de él. Pero él
externamente estaba como hombre, en un cuerpo de pecado, como tú y como yo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos al Señor que estando en condición de hombre, como dice el versículo 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. A sí mismo, siendo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, aquí lo que estamos viendo, mis hermanos, es Jesucristo es la misericordia de Dios. Él mismo vino a morir por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Ese Dios grande, ese Dios maravilloso, ese Dios omnipotente, ese Dios único, santo y verdadero, se hizo Dios, ¿sí? Para venir por nosotros. Amén. Así es que, mis hermanos, tú y yo tenemos que entender estos misterios de Dios, que son grandes y maravillosos. Mira, a mí me impresiona cómo le hablaba la iglesia primitiva a Dios. Mira, abre tu Biblia ahí en Hechos, ¿sí? Y es cuando están Pedro y Juan hicieron un milagro y los llevaron a la cárcel, ¿sí? Fíjate, en Hechos 4:24 dice, y ellos habiéndolo oído, cuando Dios los había libertado, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor. Wow. Cuando tú le dices a Dios, es soberano, claro que es soberano. Veamos cómo Él es poderoso para hacer las cosas, ¿sí? Él es poderoso, Él es soberano, ¿sí? Dice, habiéndolo unánime, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, ¿sí? ¿Quieres contestar mi teléfono? ¿Sí? Soberano Señor, ¿sí? Soberano Señor, Él es soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Nomás quiero que estés imaginando, mi hermano, ese Dios del cual estamos hablando, se hizo hombre. Al soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y todo lo que en ellos hay. Tremendo, mis hermanos. O sea, tremenda esta oración de cómo la dice aquí la iglesia primitiva, cuando Pedro y Juan habían salido de estar encarcelados. Soberano Dios, ¿sí? Este soberano Dios se hizo hombre. Yo quiero llevarte a otros versículos donde vemos la grandeza de Dios. Mira, en Apocalipsis. Porque recuerda que en Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la misericordia, grande es el misterio de la clemencia, grande es el misterio de Dios. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Justificado en el Espíritu, amén, visto de los ángeles. O sea, piensa en los ángeles, visto de los ángeles. Cuando se hizo hombre, los mismos ángeles, todos esos ángeles que le daban gloria y honra y que siguen dándole, porque no han dejado de darle gloria, esos mismos ángeles que podemos ver aquí en Apocalipsis 4, mira, vamos aquí a Apocalipsis 4, sí, dice aquí en Apocalipsis 4, fíjate en los ángeles, dice, ve esta narración, es algo que está sucediendo en el cielo y está sucediendo ahorita. Cuando terminó Juan de hablarle a las 7 iglesias de Asia, ¿sí? Después de que él terminó, fue llamado arriba, fue ya llevado al cielo, ¿sí? Porque dice aquí en el versículo 4, y qué impresionante, Juan fue al tercer cielo. Para poder escribir todo lo que escribió de Apocalipsis, tuvo que haber ido al cielo. Y aquí vemos a Juan escribiendo esto, dice,
Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, ¿sí? Sube acá. Es decir, quiere decir que Juan fue llevado para poder haber escrito, porque todo lo que está narrando Juan, de todo cuando son mandadas las copas, el incienso, las oraciones, cuando se está maldando la tribulación y la gran tribulación, todo está sucediendo en el cielo. Por eso él lo está viendo en el cielo. Pero aquí vamos a ver cómo es ese Dios del cual se hizo hombre, ¿sí? Y eso es cuando dice: Señor, qué misericordia por nosotros, qué clemencia por nosotros, Señor, qué piedad tuviste por nosotros, ¿sí? Entonces dice aquí: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube aquí al cielo, sube al cielo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Porque está narrando toda la profecía, ¿no? Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Sí, porque no podía ir en materia. No, Juan no tenía un cuerpo glorificado, no podía ir al tercer cielo. Ni tú ni yo podemos ir al tercer cielo con un cuerpo que no esté glorificado, porque recuerda, la santidad en ese lugar es única, ¿sí? Entonces, por eso Dios está tratando con nosotros para que venzamos el pecado y poder tener un cuerpo glorificado que nos permita ir al tercer cielo. Pero ahí Juan todavía estaba en el cuerpo de pecado. Por eso Juan mismo dice que fue en el Espíritu, él no fue en el cuerpo, ¿sí? Por eso Pablo nos habla de un hombre que fue al tercer cielo y le fueron mostradas cosas inéditas, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice aquí: al instante yo estaba en el Espíritu. Miren cómo vio Juan todo lo que vio en el tercer cielo. Dice: he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Sí? Porque reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Él es la imagen del Dios invisible, como dicen Colosenses. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pero vamos a ver cómo es Dios. Y aquí nos lo relata Juan en el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Era semejante a piedra de jaspe. O sea, no era una persona. No es así como en la tradición. ¿Te acuerdas que íbamos a la tradición y ponían al Padre sentado como hombre y tenía una paloma arriba, ¿sí? Y significaba el Espíritu Santo, y sobre sus piernas estaba sentado su Hijo, ¿no? Así lo quiso poner la tradición. Pero no es así, mis hermanos. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y ve, aquí viene diciéndonos cómo es Dios. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, ¿sí? Sí, esa piedra de jaspe y de cornalina, esa piedra que hemos estudiado de cómo en la iglesia del Señor, cuando llega a ese nivel, y alrededor dice, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Qué impresionante, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Yo sigo pidiéndole a Dios revelación para poder entender estos 24 ancianos, ¿no? Pero fíjate en el versículo 5: y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del todo ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¡Qué impresionante, hermano! Es un gran misterio, los 7 espíritus de Dios. Aquí nos habla de 7 espíritus, y Señor, revélanos esos grandes misterios. 7 espíritus tuyos, Señor, que están allí, ¿sí?
Y fíjate, versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio, ¿sí? Un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Todos siempre pensamos en los ángeles como seres humanos con alas, ¿no? Y lo ponen unos niñitos ahí, los ponen con alas, ¿no? Y todavía alguien se aventó una canción que dijo, Señor, ¿por qué no tienes angelitos negros, no? Dices, ay, Señor, cuánto desconocimiento teníamos de la palabra. ¿Por qué no creaste angelitos negros? Dices, allá no hay materia, mis hermanos. O sea, allá solamente puede estar lo glorificado. Por eso tenemos que alcanzar un cuerpo glorificado, ¿sí? Ay, Señor, ¿por qué no pintaste angelitos negros, ¿no? O sea, como diciendo, te viste muy racista, Señor, ¿no? ¿Por qué todos son blancos? Porque todo eso viene del hombre, porque nada tiene que ver con cómo es Dios. Dios es una piedra de jaspe cornalina. No hay manera de explicarlo. Y fíjate, de delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Por qué? Dice, esos ojos no dejaban de ver a Dios, de la maravilla que es estar ahí con Dios. Versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí es todo un estudio para estudiar estos 4 seres que eran semejantes a todo lo que es el Señor Jesucristo, ¿no? Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, fíjate lo que hacían, no cesaban, nunca paraban de decir noche y día, toda la noche y el día. Estos ángeles no paraban, no cesaban de día ni de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué hacían estos seres vivientes? Estos ángeles que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera, no cesaban en ningún momento. Yo tengo mi inquietud cuando dice de día y de noche, que en el tercer cielo habrá día y noche, ¿sí? Pero yo creo que allá en el tercer cielo es tan semejante a la eternidad, donde ya no hay materia, ya se acabó el universo y todo. Ese tercer cielo solamente donde todo es espiritual, ¿sí? Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque las cosas de la tierra son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Son eternas, así nos dice la palabra de Dios. Así es, las cosas invisibles son eternas. ¿Sabes qué tienes tú de eternidad? Tienes un espíritu que es eterno, tienes un alma que es eterna, ¿sí? Ahora, pero lo que Dios puso en mi corazón el día de hoy, fíjate estos seres vivientes dándole gloria a Dios día y de noche, así dice la palabra. ¿Y qué decían? Santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Pues ese Dios, imagínate cuando los ángeles vieron que se hizo hombre. Esos ángeles, cuando vieron que ese Dios omnipotente, soberano, santo, poderoso, santo es el Señor, como dice aquí en Apocalipsis, y dice, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Ese Dios omnipotente, esos ángeles que veían con las 4 alas, que tenían ojos por dentro y por fuera, cuando ven venir que Él se hace hombre. Aquí está el punto que yo quiero decirte, mi hermano.
cuánta misericordia de Dios, que siendo Dios se hace hombre. Ese Dios que estamos viendo aquí, ese Dios que está revelado aquí en Apocalipsis, de cómo es Él se hizo Dios. Por eso no dejemos de pensar en esto, visto por los ángeles. Dice aquí 1 Timoteo, grande es este misterio de la misericordia, grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la clemencia, que Dios, ese Dios que es de cornalina, que es de jaspe, que salen truenos delante del trono, y que los ángeles que están llenos de ojos por delante y por detrás no cesan de decir, Dios es santo, santo y todopoderoso. Pero ellos vieron que se hizo hombre. Ellos vieron que se hizo hombre. Cuánto amor por ti, por mí, para poder salvarnos. O sea, no había quien nos salvara más que el mismo Dios. Despojándose de su deidad, se hizo hombre para venir a pagar el precio del pecado, porque tenía un valor, ¿sí? Tenía un valor imposible de que tú y yo pudiéramos pagar. Imposible de que tú y yo lo pudiéramos pagar. O sea, ese Dios que tiene misericordia, tiene clemencia, tiene piedad por nosotros, ¿sí? Tiene compasión de ver que estamos perdidos. Cuando tú ves a la humanidad, yo sé si tú ya en Cristo ahora entres también en esa fase de tener misericordia por la gente. Mira, el otro día fuimos a la Ciudad de México y nos tocó sentarnos en una cafetería, y en esa cafetería estaban dos mujeres besándose. Era una cosa que te daba un celo tremendo de Dios, decir, Señor, cuán perdido está el mundo, cuán perdido, besándose como un hombre y una mujer en una película. O sea, dices, Señor, cuánta misericordia tienes tú, Señor, que hayas muerto por el hombre. ¿Hasta dónde está perdido? Y mis hermanos, tenemos que tener misericordia por esas personas, tenemos que orar por esas personas. Vivimos verdaderamente en Sodoma y Gomorra, y no hay de otra más que somos luz en medio de las tinieblas nosotros. Mi hermano, Dios nos vino a rescatar de nuestra vana manera de vivir, llenos de pecado, infectados del pecado en nosotros, ¿sí? Entonces, Él tiene tanta misericordia de Dios que imagínate a los ángeles viendo ese Dios tan grande que agarró y dijo, yo me voy a hacer hombre para salvar al hombre. Y cuando la gente no quiere recibir a Cristo, verdaderamente es como negar esa misericordia y no entender, pero hasta dónde tenemos que entender que están atrapados. Todas esas personas están atrapadas en el pecado, están llenas de demonios. Bueno, si el endemoniado gadareno tenía 2,000 demonios, no me acuerdo la cantidad ahorita, pero son miles de demonios. Yo creo que estas personas como las que vimos y las que se ve mucho ya en el mundo, o sea, con un descaro impresionante, ¿sí? Vamos a ver que si seguimos orando, mis hermanos, Dios va a llevar a esas personas al arrepentimiento. Dios va a llevar a esas personas al arrepentimiento. Por eso me gustaría leer ahorita Romanos 2, donde dice Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad,
Dios es benigno, dice Señor. Mira, a mi esposa y a mí, esas dos mujeres, antes de la compasión, nos dio mucho, nos ganó el celo de Dios, es decir, de sentirnos muy molestos de esas personas. Pero antes de eso dice, Señor, cuánta benignidad, porque está haciéndolo Dios porque los quiere salvar. Mira, no hay de otra. La tribulación y la gran tribulación viene para el arrepentimiento. No es que Dios sea malo. Dios lo que está haciendo es que quiere salvar a la mayoría. Y tristemente, la mayor parte de los hijos de Dios llegamos por tribulación, llegamos por momentos difíciles a Dios, hasta que volvemos en sí. Como el hijo pródigo, recuerda, el hijo pródigo que cuando le pidió a su papá que le diera todos los bienes, el papá le dio todo y el otro lo malgastó, y mientras tenía no le importó, pero hasta que se le acabó todo el recurso, que estuvo comiendo con los puercos, las algarrobas o algo así se llama el nombre, ¿sí? Hasta que estuvo comiendo ahí, dice, y volviendo en sí, le vino el arrepentimiento. Y todas estas personas, ¿sí? Dios las va a llevar a arrepentimiento. En esas personas hay un vacío espiritual impresionante. Aunque te quieran hacer ver que son los más felices, hay miles de demonios. La lucha no es ni contra carne ni sangre, hay miles de demonios ahí metidos. Y dice aquí en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y una exagerada paciencia que es longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, dices, Señor, no puedo pensar que tú estés mandando tribulación. Sí, no puedo pensar, Señor, que tú envíes cosas así. Pues es que es la única manera que el hombre puede volver a responder, ¿sí? Pero por eso dice en el 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, piensa en esas personas, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de Dios. No es que diga Dios el día de la ira, el día de la gran ira de Dios, diga, estos ya los voy a destruir. No, los va a llevar a arrepentimiento. Los va a llevar a arrepentimiento. Y tú y yo, mi hermano, debemos estar listos. Porque a veces estamos orando, Señor, termina con este mundo de maldad. Mira, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca por causa de los escogidos, o sea, por causa de que Dios ama al mundo. Y no es que haya sido escogido, lo que pasa es que en su presencia Dios sabe quién sí se va a arrepentir y quién no se va a arrepentir, ¿sí? Dios lo sabe perfectamente bien, pero Él ya sabe quiénes sí se van a arrepentir, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Por eso Él vino a salvarnos. Piensa en todo esto. Él es Dios. Imagínate a los ángeles cuando estaban dándole gloria y gloria y ven que toma forma de hombre, que viene a nacer como hombre y se despoja de su deidad. Dime si no es misericordia de Dios. Mira, vamos aquí a Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan 4:17, ¿sí? Primera de Juan. Perdón, Primera de Juan 3:1. Yo deseo, mis hermanos, que Dios nos esté hablando y que estemos pudiendo dar a entender claramente esto. La grandeza de Dios, que siendo Dios se hizo hombre, es para valorar mucho, mucho nuestra salvación. Para valorar nuestra salvación. Dice Primera de Juan 3:1, mirar cuál amor nos ha dado el Padre. ¡Oh, qué amor, mis hermanos! ¡Qué amor! Siendo Dios, se quitó de su deidad y vino a salvarnos. Y tomó forma de siervo, no estimando ser igual a Dios.
no estimando ser igual a Dios, Él se hizo hombre, se fue a la cruz, fue obediente hasta la muerte para podernos enseñar el camino, para podernos enseñar el camino. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Cuánto amor para que tú y yo podamos ser hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Ahora, piensa en esto, mi hermano. Tú y yo no podremos ir al cielo si no alcanzamos la santidad. Ese Dios santo, que siendo Dios, nos vino a enseñar el camino, un camino de perfección, un camino que tenemos que tomar. Tenemos que tomarlo para alcanzarlo. Mira, cuando tú ves Hebreos y dices, a ver, aquí hay versículos que dice, está difícil entender esto. Dice aquí en Hebreos 12, dice Hebreos 12:13, haz las sendas derechas, porque si no, no vas a alcanzar ir al cielo. Ese lugar que fue Juan en el espíritu, no podía ir en el cuerpo, porque tenía un cuerpo de pecado. Haz sendas derechas para vuestros pies. Perdón. Haz sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. O sea, todo lo que traes chueco, mételo al camino, ¿sí? Sino que sea sanado. O sea, deja que Dios haga la obra en ti, sea sanado, ¿sí? Dice en el 14, seguid la paz con todos, ¿sí? Ten misericordia de todos. Ten misericordia de todos. Tú y yo tenemos que entender, antes, cuando tú veas todas esas personas endemoniadas, tenemos que tener misericordia de ellas. Si en el endemoniado gadareno había 2000 demonios, con estas personas te puedes decir, quítate que ahí te voy. O sea, están súper endemoniados, ¿sí? Seguid la paz con todos, ora por todos, clama a Dios. Estamos en tiempos. Yo recuerdo a una persona que decía, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Pablo, ¿no? Pues yo te diría que Dios te puso en tiempos más difíciles. Si Pablo estuvo en tiempos difíciles, ahora están más difíciles, porque estás viendo el pecado en abundancia. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda el favor de Dios para todas esas personas, ¿sí? Aquí dice, seguid la paz con todos y sigue la santidad. Porque si no logramos la santidad, no podemos ir a ese lugar que Juan nos revela cuando fue en el Espíritu al cielo, ¿sí? Cuando Él fue al cielo, vio esa santidad. Sin esta santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Mis hermanos, ya dejemos de estar creyendo, aún como cristianos, que yo voy a estar en el cielo, y que ya fulano se murió y luego le dicen que en gloria esté, ¿no? Entonces, yo cuando escucho, ahora que se murió el baterista de los Rolling Stones, decían que en gloria esté, dije, bueno, pues ojalá el Señor lo haya llamado a Cristo y haya sido perfeccionado, pero por el fruto que vi, siguió tocando las músicas que invocaban al diablo hasta con los otros compañeros de los Rolling Stones. Así es que yo no le vi ningún fruto de arrepentimiento. Así es que si llegó a Cristo, está durmiendo, y su espíritu sí llegó a yo, pero su alma, cuando despierte, de acuerdo con el fruto que vimos, se va a la tribulación. No le quiero crear nada, pero mis hermanos,
Hay una película que un cristiano, que de veras yo aprecio mucho a este hermano, porque fue un mentor en mi vida, pero después se alejó, y decía que en esa película le había encantado por un niño que fue al cielo y vio a sus papás y vio a sus tíos, a sus abuelos, y a todos estaban allá en el cielo. Dices, ay Señor, sin santidad nadie te puede ver, Señor. Qué importante. Yo prefiero creer en la palabra de Dios que dice que tenemos que alcanzar santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Así es que el Señor Jesucristo, ¿sí?, siendo Dios, se hizo hombre para venirnos a enseñar ese camino de la santidad, mis hermanos. Qué meta tan tremenda tenemos. Mira, vamos a 1 de Juan 4:17. Vamos aquí a 1 de Juan 4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se tiene que perfeccionar el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, vuélvelo a leer ahí, mi hermano, como es Cristo, así somos nosotros en este mundo. Yo digo, Señor, ¿cuánto nos falta para ser como tú, Señor? Para tener esa misericordia y esa obediencia que nos lleva hasta el final. En esto dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿sí? Entonces, mira, dice aquí en 1 de Juan 3:2, y este es muy importante, porque aquí ya está hablando que así somos nosotros, pero aquí estamos como estamos ahorita, en el 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, gloria a Dios, por su misericordia. ¿Sabes cuánto es su misericordia? Que habita en un templo de pecado. Está en un templo de pecado, y tú y yo sabemos cuántas veces pecamos, y aún así el Señor sigue en nosotros. Aún así el Señor sigue en nosotros, morando en nosotros, siendo nosotros, tenemos un cuerpo de pecado. O sea, vamos a ver, o sea, sí somos santos en el Espíritu, pero mi hermano, reconozcamos cuántas veces le fallamos a Dios. Y esa es misericordia, mi hermano, que esté en nosotros el Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice aquí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, vamos a ser. Qué meta tan importante. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Dios. Seremos semejantes a Él. A ver, Él es Dios. Jesucristo es Dios. Se hizo hombre. Pero no porque se hizo hombre vino a pecar. No, más bien, Él vino a mostrarnos el nivel de santidad que tenemos que alcanzar, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Sí? Le veremos tal como Él es, ¿sí? Mira, a mí me impresiona mucho este versículo. Juan 13:34. Juan 13:34. Déjame ver cómo andamos. Fíjate, Dios dio toda la ley. Y la meta es que tú cumplas toda la ley. Y todos los mandamientos, te pones a leerlos, son muchísimos mandamientos. Tú te pones a leer el Antiguo Testamento y harás esto, y harás el otro aquello, y el otro, ¿sí? Entonces, la ley ya fue dada por Dios, ¿sí?, por el Señor Jesucristo, se la dio a Moisés. Sin embargo, aquí en este versículo de 13:34, Dios habla de un nuevo mandamiento. Dice, aparte de todos los que nos has dado, Señor, hay uno más. Sí, un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál es, Señor? Que nos amemos unos a otros. ¿Qué? Amemos unos a otros.
dijo mi hermano. Es un amor que, aquí está el reto, nos amemos unos a otros. ¿De qué manera, Señor? Como yo los he amado. ¿Cuántos? Imagínate a Dios, que se hizo hombre. El amor que Él traía es el amor de Dios. ¿Cómo amó Dios a su iglesia? Y que el Señor te está retando a ti y a mí a que nos amemos de esa manera. Que nos amemos unos a otros como yo les he amado, que también nos amemos unos a otros. Ahora mira, ¿cómo nos amó el Señor Jesucristo? Vamos aquí a Efesios 5. Dice 5:25. Maridos, no estoy hablando del curso de matrimonios, amen a sus mujeres. ¿De qué manera quiere Dios que ames a tu esposa? Varón. Escúchame, varón. ¿De qué manera Dios quiere que ames a tu esposa? Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a los discípulos. Así como amó a la iglesia. Con ese mismo amor que dio su vida por ella. Que fue obediente hasta la muerte. ¿Qué versículo, mis hermanos? O sea, qué manera de Dios poner en las manos de Pablo esa inspiración del Espíritu Santo para escribir: esposo, tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y dice, y la meta no termina ahí, sino que tú tienes que amar a todos los hermanos. Tienes que amar a todos los hermanos como Cristo nos amó. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Así es que tú y yo tenemos que tener ese amor, pues como Él es, así somos nosotros. ¿Qué meta tenemos, mis hermanos? ¿Qué meta tenemos? Yo lo único que te quiero decir, muchas veces, ¿no te has hecho esta pregunta que dice aquí en 2 de Corintios 5, mira? Dice, 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y no te has hecho esta pregunta? Señor, ¿por qué me vas a juzgar solamente por lo que hice mientras estuvo en el cuerpo? Porque mientras estés en este cuerpo de pecado, ese es tu reto. Tu reto es contra ti mismo, mi hermano. Tu reto es contra ti mismo. Contra este cuerpo de pecado, contra este hombre caído que está aquí, que nunca tiene la culpa, este hombre caído que nunca tiene la culpa. Todos están en contra de él y el único santo es él. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué vamos a ser juzgados mientras estuvimos en el cuerpo? Porque ese cuerpo es el cuerpo de pecado. Y es el pecado que tienes que vencer para alcanzar la santidad, para ser como es Dios. ¿Cómo es Dios? Es misericordioso, es piadoso, es compasivo, es clemente. Imagínate, le hagan lo que le hagan, ¿sí? Ya tiene, es decir, somete su carne. Mira, me impresiona a mí Pablo cuando dice que él, estando en este cuerpo de pecado, en 1 de Corintios 9, dice que, imagínate,
Dice en 1 Corintios 9:27, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué golpeaba su cuerpo? Porque aquí tenemos este cuerpo de pecado que nos gana. Este cuerpo que quiere rebelarse contra la voluntad de Dios. Esta carne que va en contra del Espíritu. A ver, cada momento tú revisa tu vida, tu relación con tu cónyuge, los enojos que tienes con él. ¿Sí? Con tu cónyuge. Mira, a veces yo digo, es mi carne, pero de ahí y tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, tu relación con los compañeros de trabajo, tu relación con el ser humano, pues. Es cuando tiene que entrar la misericordia y este cuerpo tiene que ser doblegado. Tiene que ser doblegado por medio de ese crecimiento espiritual, ¿no? ¿Sí? El otro día escuchaba a un predicador hablar de llevar la segunda milla, ¿no? Diciendo, Dios se agrada cuando llevas la segunda milla. Claro que sí, pero llevar la segunda milla, es decir, hacer más de lo que te piden, es algo que es una transformación cuando Dios nos convierte en ese amor que todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera. Ese amor que no busca lo suyo, ese amor que solamente está buscando agradar a los demás, ayudar a los demás. Ese amor que viene en 1 Corintios 13, ese amor es la única manera de poderlo dar, es a través de crecer en el hombre interior. Porque ¿cómo va a hacer todo esto el Señor? La única manera que nos va a hacer el Señor es creciendo. Y además, a lo mejor tienes que darle gracias a Dios por el cuerpo de pecado que tienes ahí, porque ese es tu calibrador, mi hermano. Ese es tu examen. Cada vez que te enojas, cada vez que entras en ira, cada vez que haces lo incorrecto, cada vez que... Ese es tu examen. ¿Sí? Ese es tu examen diario, ahí lo tienes. Este cuerpo que te levantas y te levantas como agüita para chocolate y que nadie te aguanta, ¿no? No quieres ver a nadie, ¿no? Es tu examen. Tú siempre tienes que ser misericordioso, clemente, ¿sí? Benigno. Amén. Ahí decía este predicador, es que Dios te paga con bien cuando haces la segunda milla. Si no es así, tienes que ser transformado para que des la segunda milla. Porque tienes que tener ese amor, ¿sí? Ese amor que da la segunda milla, la doble milla. Ese amor que le pegan en una mejilla y pone la otra. Por el amor que tienes por esa persona, ¿sí? Dices, pero me golpeó, pero lo tienes que amar. Ese es el amor que Dios tiene, que tenemos que tener, mis hermanos, para tener compasión de todos esos, de este mundo lleno de tinieblas, de este mundo donde estamos en Sodoma y en Gomorra, viviendo tú y yo en Sodoma y Gomorra, pero siendo luz en medio de las tinieblas y teniendo compasión, ¿sí? Mira, hay un estudio que estoy preparando, que Dios me ha puesto la codicia. La codicia es algo que, híjole, mi hermano, por eso Dios nos tiene que llevar al desierto para quitarnos la codicia. Cuando estamos predicando prosperidades y prosperidades, no es otra cosa más que codicia, no es otra cosa más que codicia. Dios tiene lo mejor para nosotros, pero tenemos que ser obedientes, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, comprendamos esta gran obra y termino con 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la misericordia, grande es el misterio de la clemencia. Dios se hizo hombre y fue visto por los ángeles que se hizo hombre. Y ahora, gracias a esa obra, Cristo es predicado entre nosotros, ¿sí? Y está siendo creído en el mundo, en este misterio.
y fue recibido arriba en gloria. Aleluya. Gracias te damos, Padre. Cierra ahí tus ojos. Gracias, Señor, por haber venido a morir por mí, dile. Gracias, Señor, por haber ido a esa cruz. Gracias, Señor, por venir a guiar mis caminos. Gracias, Señor, por estarme guiando con tu precioso Espíritu día con día, redarguyéndome, Señor. Y perdóname, Señor, cuando te contristo, porque cuando mi carne me gana, Señor, yo sé que no te sales de ahí, quedas tú contristado ahí en mí, Señor. Cuando yo hago iras, hago contiendas, hago lo indebido delante de ti, Señor, tú estás ahí dentro de mí, Señor. Tú estás ahí dentro de mí, Señor, soportando todo mi mal carácter y este cuerpo de pecado. Por eso te pido perdón, Señor. Y Padre mío, Señor, ten misericordia de todos los que no te conocen, Señor, para pedirte, Señor, que llames a Cristo a aquellos que puedan oír este mensaje, Señor. Si tú estás escuchándome en esta mañana, en esta tarde, lo vayas a oír este mensaje en la noche, en la semana, o llegue a ti, yo te quiero decir que no hay mayor obra que pudo haberse hecho que la que Dios hizo, que siendo Dios vino a hacerse hombre para salvarte. Y hoy que tú quieres, si tú lo deseas, si te arrepientes, Dios te hace hijo. Si tú recibes a Jesucristo como Señor, como Dios, como Salvador, porque Él siendo Dios se hizo hombre, y si quieres hacer esta oración conmigo, hazla de todo tu corazón, para que veas la misericordia de Dios y la gracia y el favor que te quiere sacar de las tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo Jesucristo. Si estás ahí escuchándome, repite conmigo esta oración creyéndola y repite y di con tus propios labios, confesándolo, creyendo. Dile: yo confieso con mi boca que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que siendo hombre, que siendo Dios, perdónenme, que siendo Dios se hizo hombre, pero siendo Dios se hizo hombre para que yo pudiera ser salvado. Y yo recibo el día de hoy ese milagro en mi vida. Yo recibo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. A Cristo sea toda la gloria. ¿Sí? Aleluya. Mis hermanos, gloria a Dios. Qué hermoso es conocer los misterios de Dios. Qué hermoso es seguir que Dios se siga revelando en nuestras vidas y dándonos a conocer. ¿Sí? Dios está con nosotros, amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Amén. A Cristo sea la gloria, mis hermanos. Gracias a Dios. Mis hermanos, siguen por ahí los niños. Qué bendición que nuestros niños aprendan la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí saludo a Lucía, saludo a muchos que se conectaron más tardecito, a Patti, ¿sí? A Cristo sea la gloria, mis hermanos. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Estamos para mañana también los 2 discipulados, donde ahí entramos a temas mucho más profundos, ¿sí? De la palabra de Dios. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.